Estimado señor alcalde, querido ponente y autor del libro que hoy presentamos, queridos hermanos mayores de la Hermandad de Nuestra Patrona, María Santísima del Valle Coronado, nuestro Padre Jesús Nazareno, señor presidente del Consejo, queridos hermanos todos en la Santa Cruz de Cristo, bienvenidos seáis y muy buenas noches. En nombre de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle del Cabo, os transmitimos nuestro más cordial y sincero abrazo y nos vemos dignificados por vuestra presencia aquí en este acto que tiene como punto de partida la presentación del libro El Rosario de María de Nazaret. Un libro no es más que un libro que aspira como una pértiga a obtener una mayor altura de vida de nuestro espíritu. Cuenta una vieja leyenda que un pagano, un poco mal de espíritu, en tiempos coetáneos de Jesús, buscó en una escuela judía, al amparo de una escuela judía, alguien que le explicara cómo se llegaba a la eternidad, cómo podía alcanzar el cielo. El rabino de dicha escuela empezó a repasar mentalmente todo el Pentateuco, todas las leyes de Moisés, todas las interpretaciones al proceso, y en ese tiempo no le dio tiempo pues prácticamente a explicar todo lo que en sí era la Torá y era también la ley judía. Posteriormente el hombre, también un poco exacerbado y desanimado, acudió a otra escuela y el rabí de la escuela le dijo: pues muy fácil, te lo explicaré brevemente. No hagas a otro lo que a ti te fastidie. El mismo Jesucristo actualiza. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Lo cuenta San Mateo. Pues muy fácil. Ama a los hermanos como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esa es la receta sencilla, fácil, para obtener lo que es la salvación y la vida eterna, que es lo que anhela todo cristiano. Pero si ponemos esta misma pregunta 1900 años después, en Bobadería, en 1917, los pastorcitos a los que se le presenta a la Virgen de Fátima le demandan la misma cuestión. Madre, ¿qué tenemos que hacer para ver el cielo que nos promete? Una vez que ellos habían visto ya la visión sobre el infierno y quedaron totalmente exhaustos y aterrados. Y la Virgen se lo dijo. La Virgen como modelo y canon de la humanidad planteada por Jesucristo. Se lo dijo muy fácilmente. Pues lo que tenéis que hacer es rezar el rosario. Y en las mismas apariciones que acontecen desde 1917 hasta la actualidad, la Virgen subraya, además con trazo grueso, rezar el rosario. El rosario puede curar un alma, puede precisamente ganar una batalla y puede ganar incluso la misma guerra. Y precisamente nosotros que hemos sido testigos directos de la guerra fría planteada en el mundo que nos ha tocado vivir, Juan Pablo II y el rosario que tenía en sus manos y la profusión de los misterios luminosos que él mismo intersecta, y a la misma vez planta en el rosario, tuvo mucho que ver en esa conquista y en esa desamortización del régimen soviético a lo largo de más de 40 y de 50 años. El rosario es la cadena de amor, como dice la Virgen, que mantiene unida el cordón umbilical, que le mantiene unida a nuestra Madre la Virgen y nos mantiene unidos a Cristo. Decía ella, en Medu Jorge, cuando apareció, que precisamente ese cordón le gusta mucho a nuestro Señor Jesucristo. No parar de rezar el rosario. Y del rosario hemos venido a hablar aquí, de sus formas, de cómo llevarlo a la práctica, cuando muchos lo consideran hoy en día como anticuado, como un rezo poco profundo, pero sin embargo, actualizado hoy en día, según el mensaje de la Iglesia, es la oración que más gusta a Dios. Y yo creo, y esto ya es una opinión personal, y yo creo que gusta a Dios porque en él se contempla precisamente los misterios más sagrados del mismo Jesucristo y el plan salvífico del mismo. Pero para hablar del libro no estoy yo aquí. Está nuestro querido ponente y autor del mismo, don Carlos José Romero Mensaje. Ha sido a esta casa que nos dignifica con su presencia y a la misma vez nos dignifica con querer presentar en esta capilla de la Santa Cruz de la Calle del Cabo, que además es también capilla de Nuestra Señora del Rosario, donde a diario se reza el mismo y donde este pueblo que hemos heredado lo saca y le dedica un día de su fiesta, el viernes en concreto, al canto y a la meditación y contemplación y observancia
observancia del rezo del Santo Rosario. Vamos a repasar un poco y ahora Ignacio pasará a describir el perfil de nuestro ínclito invitado y a continuación, una vez que Ignacio hable, pues tendrá lugar lo que es la presentación del libro. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la Capilla de la Santa Cruz de la Catedral. Buenas noches. Hoy es para nosotros un día muy feliz, pues tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos con nuestro queridísimo amigo y hermano, don Carlos José Romero Mensaque, reunidos bajo la mirada de nuestra amada titular de Santa Cruz de Gallegos. Dentro de los actos y conferencias formativas que nuestra hermandad desde el año 2006 viene celebrando, nuestro querido ponente ha participado ya en 2 ocasiones. El 18 de enero de 2007 su conferencia versaba sobre la devoción del Rosario en la Baja Andalucía. Y el 20 de abril del año pasado, la conferencia que don Carlos nos ofreció se titulaba El Rosario en la provincia de Huelva, Devoción y Espiritualidad, donde analizaba de manera muy amena las peculiaridades y características propias de nuestra provincia cuando de rezar el Rosario se trataba. Además, ha colaborado como articulista en nuestro boletín anual de 2017 y desde el primer momento se ha mostrado siempre dispuesto a colaborar con esta Santa Casa en todas las ocasiones que se le ha solicitado. No me equivoco al decir que la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo tiene en don Carlos José Romero Mensaque un firme colaborador, amigo y hermano. Por esto, con estos antecedentes, con esta relación que mantenemos con don Carlos, cuando se planteó la solicitud de nuestro hermano para presentar en nuestra capilla su última obra literaria, no pudimos sino aceptar su ofrecimiento con enorme alegría y confianza. Después de un momento de enorme alegría, volver a encontrarnos con ustedes. Hagamos un breve repaso por la vida de este ilustre amigo. Nace en Sevilla en 1957, es laico dominico, presidente prior de la Fraternidad de Sevilla. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctor en Teología por la Universidad de Murcia, especializado en religiosidad española de los siglos XVII y XVIII. Máster oficial en Bioética por la Universidad Católica San Miguel de Murcia y otro máster adicional en Sexualidad Humana. Laboralmente se centra en el mundo de la docencia. Desde 1984 es profesor tutor de Historia Medieval Moderna del Centro Asociado de la UNED. En la actualidad es profesor de religión en el IES Martínez Montero. Entre su producción literaria podemos destacar 2 grandes líneas. Por un lado, la que ya conocemos sobradamente, centrada en la temática religiosa, y otra, no menos importante, que dedica a la adolescencia, un tema que como docente de profesión es de enorme trascendencia. Entre sus libros de temática pedagógica sobre la adolescencia destacan 2 obras. Los sentimientos en la sexualidad de los adolescentes, la experiencia del enamoramiento, publicado en 2013 por la editorial salesiana CCS, obra de enorme rigor científico en el que se analiza de manera detallada el complejo proceso de los sentimientos románticos de la adolescencia. Pretende ser una obra de orientación para los propios adolescentes y una ayuda para los padres y formadores a la hora de guiar a los jóvenes en su proceso de maduración personal. Tormenta de verano, itinerario de inquietudes juveniles, publicado en 1995, dentro de la colección de testimonios recogidos entre jóvenes, donde se ponen de relieve lo tormentoso y fugaz de los sentimientos amorosos de los jóvenes. Pero si en algún campo destaca nuestro ponente de hoy, es en la temática religiosa, y más concretamente en la dedicada a un fenómeno tan complejo e importante como puede ser el Rosario. Entre otras obras podemos destacar el Rosario de la provincia de Sevilla del año 2010, el Rosario de la Aurora y sus coplas del año 2008, el Consejo General de Cofradía de Sevilla de 2006, el Rosario de Sevilla, Devoción, Hermandades y Rosario Público del año 2004, Breve Historia de la Semana Santa de Sevilla del año 2003, Conflicto y Pleito de las Hermandades de Sevilla en el año 2000, el Rosario de los Números en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo de la Paz en 1920. Entre todas estas obras afrontan distintos temas religiosos desde una perspectiva multidisciplinar, sobre todo centrada en el Rosario y la Semana Santa de Sevilla, y lo hace desde una calidad científica basada en el rigor historiográfico y la profesionalidad propia del medio universitario, en el que don Carlos es miembro del Estado. La obra actual, la obra que nos trae hoy aquí, lleva por título El Rosario de María de Nazaret, los misterios de la vida de Cristo, publicada por la editorial Círculo Rojo. La primera edición de la obra se presentó el 25 de mayo de 2018 en la parroquia de Santa Cruz.
Esta primera edición fue muy bien aceptada tanto por el público general como por la crítica más especializada. Por ejemplo, lo tenemos en la revista de Sacro, que consideró la obra como un libro que anima a rezar y meditar el rosario desde el silencio interior, pero a la vez teniendo muy en cuenta la palabra de Dios y la vida de nuestros hermanos, los hombres y mujeres de hoy. Pero lo que más han destacado los lectores que ya han disfrutado de la obra es su enorme utilidad como medio de oración. La estructura del libro está pensada y diseñada específicamente para esta oración bendita. Cada uno de los misterios se organiza siguiendo un patrón de lectura, reflexión y aplicación a nuestra vida diaria, siguiendo el siguiente esquema: un texto bíblico, un relato breve de la experiencia humana, una reflexión teológica y pastoral y un ofrecimiento y compromiso para rezar la hermana. Además, el libro recoge otros 5 misterios de la misericordia, menos conocida por el público en general, pero de enorme valor espiritual. Nos encontramos pues ante una obra de enorme magnitud, un trabajo magnífico de buen hacer, pero también de una profundidad teológica importantísima, que puede aplicarse a nuestra vida diaria. Y no solo a la hora de rezar el rosario, sino también en nuestra vida de compromiso cristiano, solidario y caritativo con los demás. Sin más, damos paso a nuestro querido y distinguido ponente que nos presentará su obra. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este acto. Como ha dicho el presentador, pues cuando le sugería al hermano mayor la posibilidad de hacer una presentación del libro, pues enseguida no solamente me dijo que sí, sino bueno, realmente estuvo desde el primer momento pues muy pendiente y finalmente pues hoy puede tener lugar. Les quería comentar en primer lugar una cuestión con respecto al Santo Rosario que muchas veces pues escuchamos por ahí. Y créanme si les digo que conozco todas y cada una de las críticas no poco negativas que se hacen a la oración del Santo Rosario hoy en día, sobre todo por las nuevas generaciones. Y créanme si les confieso que tal como en muchas ocasiones se suele rezar el rosario en nuestra iglesia, pues no tengo más remedio que estar totalmente de acuerdo con ella. Una de las cosas que yo suelo decir en mi catequesis de confirmación a los jóvenes y a los adultos que tienen la paciencia y la bondad de soportarme, es que la oración, toda oración, implica la fe. Y por tanto es siempre ocasión para que el encuentro entre el Señor Jesús y yo sea un diálogo familiar y de amistad que nazca del corazón. Precisamente allí donde yo soy plenamente, donde no caben las mentiras, allí donde desde el bautismo creemos que está ahí. Por eso, en cada oración tiene que haber confianza para pedir con sinceridad lo que realmente necesito para mí y para mis hermanos, incluso para quienes no son precisamente santos de mi devoción. Y pido en la seguridad de que si es bien para mí o para mis hermanos, el Señor me lo va a conceder. No obstante, y esto es fundamental, la última palabra la tiene Él. Pues como creyentes ponemos nuestra vida en sus manos y como sabemos perfectamente, eso no es nada fácil. Ya no es nada fácil confiar en la gente, en las personas, cuanto más en el Señor. En segundo lugar, yo quiero dar gracias por lo que soy y lo que tengo a quien me ha dado la vida y con ella. Es decir, petición, pero también la oración es acción de gracias.
y con ella, con mi vida, los talentos para mi felicidad y de las personas que me rodean, a quien me ha dado sobre todo amor, pero un amor vivo, activo, siempre fresco, siempre dispuesto para dar, porque si nos lo guardamos para nosotros se estropea y se pudre. Así pues, petición, agradecimiento y en tercer lugar lo que yo pienso que es más difícil y además arriesgado, lo que denota si en verdad oramos o simplemente rezamos palabras aprendidas. Ponernos a disposición del Señor en quien decimos creer. Es aquello que decimos en la orden de predicadores de contemplar y dar lo contemplado. Es lo que en sus libros de oración decía el sacerdote italiano Alessandro Bronzato, un maestro de oración. Él decía: la oración me da que hacer. Muchas veces pensamos que la oración se reduce a pedirle al Señor y dejamos en sus manos el problema. Y nos vamos tan tranquilos, esto te toca a ti. Y no es así. La verdadera oración no es un monólogo, sino un diálogo, donde en el silencio contemplativo, ante el Santísimo Sacramento, ante los misterios del Rosario, Dios nos habla y nos implica. Siempre he escuchado a los devotos del Gran Poder de Sevilla decir que el que va a Él con el fardo pesado de sus problemas sabe que su problema será atendido, si es para su bien, pero igualmente sabe que Él siempre te va a pedir algo. El Señor de Gran Poder siempre te va a pedir algo. No es aquello del doy para que me des, pero viniendo del Señor, sino que porque te quiere, te involucra en su propia vida y te invita a tomar la cruz. Y es que la oración no es magia, sino diálogo, en un encuentro, como he dicho, de amor, de un Dios que vino a quedarse con nosotros y darnos un sentido trascendente para nuestra vida. En realidad esto es lo que hacía nuestro Padre Santo Domingo cuando rezaba. Ponía ante el Señor la vida, la de Él y la de todas las personas que conocía, especialmente las más necesitadas, de pan y de Dios. Y hablando con Él, lloraba por ellos y los involucraba en una misión que sabía que sin Él no podía tener éxito. Por eso, a la mañana era una persona sonriente, afable, dispuesta a llevar a los demás el amor con que Dios lo había colmado. Por eso, Santa Teresa de Jesús decía que orar es tratar con alguien que sabes que te quiere. ¿Oramos así con el rosario? ¿Es así nuestra oración del rosario? Es decir, pedimos, damos gracias y nos ponemos en disposición del Señor como hizo la Virgen María. En realidad, a veces ni movemos los labios y menos aún el corazón, porque no pocas iglesias te colocan una grabación que cuesta seguir, que es impersonal y que denota el escaso valor que se tiene en entonación, pero es que es así como la han enseñado. Y no puede dudarse de ninguna manera de su devoción, ni de su fe, por supuesto, pero sí se puede dudar de esos responsables de las iglesias y también de no pocas hermandades que mantienen el rezo del rosario cada día de trigo ordinario, pero sin preocuparse excesivamente de que sea verdadera oración preparatoria a la Eucaristía. He hecho normalmente muchas veces la Junta de Gobierno en la primera que está fuera. Todos somos responsables de que el rosario haya llegado a estos extremos. En teoría, nadie puede discutir la validez de la oración, pero son pocos los que la rezan y menos aún los que tratan de recuperar su sentido. Prácticamente todos los papas han recomendado el rosario, incluso en nuestros tiempos. Juan Pablo II, como ustedes saben,
propuso la meditación de unos nuevos misterios, los de la luz. El actual Francisco ha dicho en repetidas ocasiones que el rosario es la oración de mi corazón. Sin embargo, como digo, nadie discute su validez. Los grandes santuarios, como ha dicho el hermano mayor, son centros especialmente rosarianos. No son pocas las hermandades y cofradías que tienen como vocación a la Virgen del Rosario, y rara es la corporación que no organiza un rosario por las calles. Es más, esto que digo ahora con un poquito de bromilla, hasta nuestros jóvenes llevan al cuello el instrumento de cuenta, y muy a gala, por cierto. Si nos adentramos brevemente en su origen y evolución histórica, hemos de remontarnos a la tradición oral oriental bizantina y al himno llamado acatistos, que en torno a la oración angélica ya en la alta Edad Media comienza a extenderse por Europa en forma repetitiva junto al Padre Nuestro, utilizándose un instrumento de cuenta. Es en los ámbitos monásticos cuando se va configurando junto a las Avemarías rezadas un componente contemplativo en torno a los grandes misterios de la vida de Jesús, no solo como sustitutivo de los salmos para la oración coral de los legos, sino como oración personal de los monjes. Esto me gustaría que quedara claro. Es decir, muchas veces dicen, no, el rosario es como el salterio de los pobres conversos que no tenían instrucción, que no sabían latín y por tanto no podían rezar el breviario. No, esto no es así. No es así totalmente. Es verdad que lo hacían, pero también es verdad, efectivamente, que los padres, efectivamente, los grandes monjes, pues efectivamente lo tenían como devoción, como dice el Papa actual, devoción de su corazón. En el siglo XV los dominicos le van a dar la fisonomía actual, introduciendo además del rezo la contemplación, la devoción y sobre todo la predicación. De hecho, el rosario es oración distintiva de los frailes observantes de la orden y del laicado de sus conventos, y dará lugar a las cofradías, donde la oración es el vínculo que une a todos los hermanos y a ellos con Cristo y María. A partir de ahí fue la oración por antonomasia de la catolicidad, siendo signo de una fe comunitaria que no se discutía y formaba parte de la propia identidad de los pueblos europeos hasta la Ilustración. Desde ese momento, paulatinamente, va a ir pasando al ámbito de los templos. Pero quiero hacer notar que entonces y ahora, junto al rezo comunitario de la grande muchedumbre, siempre ha permanecido como oración personal y de pequeñas comunidades. Esto también me gustaría a mí, como he dicho antes, también destacarlo. Es verdad que en Fátima, en Lourdes, es verdad que hay grandes, en Bucore, muchísimos sitios se reza rosario, multitudes rezando el rosario, ¿no? Pero también es verdad que es muchas más personas las que lo rezan en la intimidad de su domicilio, de su casa y sobre todo de su casa. Pero realmente nos ayuda a orar, a encontrarnos corazón a corazón con el Señor de la mano de la Virgen. De verdad es oración que nos lleva a un compromiso y no nos evade de él. Este libro que ahora presento quiere ser una modesta respuesta a estas y otras preguntas que nos hacemos tantas veces los católicos. En primer lugar, se trata, como ha dicho mi presentador, de un libro que quiere ayudar a orar con el rosario, pero no al estilo de un manual práctico donde lo que interesa más es el conocimiento a lo mejor técnico de los misterios, el número de Ave María, los Padres Nuestros, qué día hay que rezar los misterios, cuál es otro, que también está, por supuesto, ¿no? Y tampoco oraciones para aprender de memoria. Lo que se busca, como he dicho antes, es un encuentro de verdad con los misterios de la vida de Cristo y ante todo con el misterio de amor que Él es. En segundo lugar, es una obra que quiere invitar a orar de manera compasiva con la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y que trato de reflejar en breves relatos, que es una de las novedades de este libro, de personas que yo conozco y que quiero, familia, amigos, alumnos del instituto, de la catequesis, hermanos de fraternidad de laicos dominicos, y también de otras personas con las que he compartido prácticamente sin conocerlas momentos
de alegría, de dolor, de gloria, de luz y misericordia. Entonces, efectivamente, en cada uno de estos misterios, junto con la palabra de Dios, el esquema que ha dicho, pues siempre hay un testimonio humano. Por ejemplo, les voy a simplemente a leer, para que ustedes conozcan un poquito el tema, el primer misterio de dolor, como ustedes saben, es la oración en el huerto, ¿no? Pues bien, después de la palabra de Dios, del Evangelio de San Mateo, pues brevemente, por ejemplo, pues les cuento el texto. No puede más. Un sudor frío le recorre el cuerpo. Está solo y se siente solo. Añora a sus padres, a tantos amigos que se han ido ya de su vida. Parece que a sus años solo le queda la soledad o el asilo. Acaban de estar sus hijos en casa. Juntos vinieron y se marcharon en una visita que les incomodaba. Se decían preocupados por su vida solitaria, monótona, casi sin salir del piso, pero no le ofrecían más ayuda que gestionarle una residencia donde estaría más entretenido sin tener que preocuparse por nada. No se atrevieron a mirarle a la cara, no se atrevieron a pedirle que viviera con alguno de ellos, no se atrevieron, no quisieron ya ser sus hijos. Les daba miedo, intranquilidad, incomodidad, escrúpulo. Ahora han roto a llorar, se siente triste, traicionado, abandonado, pero también y profundamente padre, y en ese amor seguirá viviendo en el asilo. Ustedes ven, la idea es que realmente nosotros seamos capaces de identificar el misterio, en este caso del dolor de Jesucristo, como el misterio que vive, que sigue viviendo Él en tantas personas en nuestro alrededor, quizás en nosotros mismos. En tercer lugar, se trata de un libro que quiere ayudar a meditar el misterio y la palabra de Dios que lo describe y explica. Para ello aplico la teología y la acción pastoral, tratando de hacer comprensible el misterio, actualizándolo y dándole una dimensión práctica para nuestra vida. En cuarto lugar, se busca en cada misterio un ofrecimiento y un compromiso de vida lo más concreto posible mientras se reza o cantan las Ave Marías. Porque si nos fijamos bien, la salutación angélica a María lo es también a nosotros, para proponernos una misión fundamental, decirle que sí al Señor y hacerlo presente con nuestro testimonio entre los hombres. Entonces, a la hora de empezar a rezar las Ave Marías, pues se plantea un compromiso y se plantea también un ofrecimiento. En quinto lugar, el libro te quiere invitar a que hagas silencio en tu corazón y no tengas prisa en leer el texto de la palabra de Dios que acompaña cada misterio, ni el relato, como el olvido, ni la meditación, y menos aún que corras a galope tendido entonando la Ave María. Cada misterio es una unidad en sí. Si solo rezas y meditas un misterio, no ha de importarnos. El rosario no es carrera de obstáculos, sino un instrumento para salvarnos, precisamente. Por último, los misterios de la misericordia. Es una propuesta que surge en el año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, y que rezamos por vez primera en el convento de Madre de Dios de Sevilla. Lo rezamos precisamente las monjas y nosotros los laicos. No se trata propiamente de una novedad, sino de meditar lo que quiere ser la Iglesia tal como la concibió nuestro Señor y que también ejemplificó nuestro actual Papa como un hospital de campaña donde se acoge con cariño a todos los que vienen cansados y heridos por las injusticias y el dolor de esta nuestra humanidad oscurecida por el mal y por el pecado. Y simplemente el epílogo nuevamente, pues, agradecimiento a la hermandad por haberme permitido acercarme esta noche a La Palma para poderles presentar este libro que espero de verdad que realmente les pueda ayudar a orar, les pueda
ayudar también a entrar en nosotros mismos, porque en nosotros mismos está el Señor y su Santísima Madre, que sin duda nos estará deseoso de acogernos y de ayudarnos en todo lo que francamente le pidamos, en todo aquello que le demos gracias y sobre todo si realmente estamos dispuestos a decirle: aquí estoy para hacer lo que precises. Muchas gracias. Bien.